EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. El Señor siempre que nos habla es para edificar nuestra vida, para que nosotros cada vez seamos mejores. Pero a mí me gusta aplicar eso a mi vida, como le decía ahora, o a la vida nuestra, en nuestras familias, en nuestras relaciones. Apliquémoslo. ¿Será que nosotros con las personas que compartimos la vida, los que somos padres de familia con los hijos, los que vivimos en pareja como matrimonio, como pareja, nos decimos esas palabras de afirmación, es decir, palabras que edifican, palabras que nos ayudan a madurar cada día, a mejorar cada día? Cuando nosotros usamos como padres de familia esas palabras de afirmación, aunque no haya motivo, porque es que ahí está la parte difícil. ¿Cómo así? No, pues es que si el muchacho va mal en el estudio y yo ¿qué le voy a decir de afirmación? Pues precisamente es cuando más necesita que lo afirmemos. Entonces es cuando necesita que le digamos que lo amamos, que aunque le esté yendo mal en el estudio, él tiene o ella tiene unas cualidades y que le reconozcamos esas cualidades. Tú tienes estas cualidades y no te puedes centrar únicamente en que no te está yendo bien en el estudio. ¿Por qué? Porque le vamos a dar seguridad, le vamos a decir, mira, tú eres alegre, tú estás aquí radiante, tú eres una persona que siempre estás expresándolo con canciones, diciéndonos cosas lindas a todos. Pues eso es muy positivo para nosotros porque nos alegras en la familia. Y aunque a veces vuelva toda una chacota y por eso no llega como a realizar su estudio, entonces uno ahí aprovecha para decirle, mira, pero tienes que mejorar en el estudio y tienes que ir a ver en qué te apoyo y en qué te ayudo, pero tú tienes que ir saliendo de esa dificultad. Entonces, todas las personas necesitamos palabras de afirmación, palabras que nos den seguridad en la vida. El Señor es experto en esto y yo me gozo viendo al Señor. Si usted se detalla en la palabra de Dios, no solo Jesús, sino todo el Antiguo Testamento, contando, hay una experiencia que inclusive el padre Juan Jaime la cuenta y es la palabra estoy contigo, no temas, que son realmente dos palabras, estoy contigo, no temas. Está 365 veces en la palabra de Dios. ¿Por qué? Son los días del año y a la vez el Señor reafirmándonos, dándonos seguridad. Entonces nosotros tenemos que aprender del Señor, de esas palabras de afirmación, de que pues nosotros no somos perfectos y sin embargo el Señor nos sigue diciendo que está con nosotros, que nos ama y que no temamos, que no tengamos miedo, porque Él está ahí. Entonces, igual los padres de familia con los hijos, igual la pareja que nos acompañamos el uno al otro, igual los padres con los hijos, porque muchas veces los hijos también tendrán que animar a los padres o tendremos, ¿cierto? Entonces, en familia es donde podemos vivir esta experiencia viva de Dios, real de Dios, de que esas palabras que digamos sean palabras para edificar, palabras para construir, palabras para ayudarle al otro a crecer, a que mejore, a que salga de la situación difícil. Eso es lo que el Señor nos enseña. Y yo quiero invitarlo después de este texto a ver uno muy lindo en Efesios, en el capítulo 4, versículo 29. Inicialmente voy a leer hasta el 31.
Voy leyéndolo como para ir explicando, como por partes. A mí me impactó este texto, pues lo he leído ya desde hace como un año, porque he ido trabajando en mi vida y en mi familia estas palabras del Señor, que la palabra de Dios lo dice. Entonces, San Pablo aquí le aconseja a los efesios lo siguiente, Efesios capítulo 4, versículo 29 al 31, dice: no salga de sus bocas ninguna palabra ofensiva, sino solo palabras buenas que ayuden a crecer a quien lo necesite y agraden a quien las escuche. ¿Sí ve lo hermoso? Son esas palabras de afirmación. Y dice: no entristezcan al Espíritu de Dios, que los marcó con un sello para el día del rescate. Como quien dice, es que nosotros somos cristianos y tenemos que vivir coherentemente ese cristianismo. Sigue diciendo versículo 31, eviten toda amargura, pasión, enojo, gritos, insultos y cualquier tipo de maldad. Palabra de Dios. Entonces mire cómo nos enseña el Señor a través de su palabra, que tengamos esas palabras que ayuden a crecer al otro, que tengamos esas palabras que no sean de insultos. Muchas veces nosotros nos enojamos y lo primero que se nos suelta es un tremendo insulto, un maltratar al otro, un gritar al otro, un estar como diciéndole siempre las cosas negativas, estar marcándole y atemorizándolo por una cantidad de cosas. Y eso es en todas las relaciones. Padres, vuelvo y le repito, los padres con los hijos, en la pareja muchas veces, y también hasta de los hijos a los padres, insultan, tratan con palabras groseras a los demás. Eso lo indispone a uno, pues inmediatamente cuando uno escucha esas palabras las indispone, hace que su trabajo sea más pesado, su estudio, que su vida sea como una carga, uno se mantiene aburrido cuando es tratado de esta manera. Entonces qué bueno, como dice ahí, no entristezcamos el espíritu, es decir, que vivamos coherentemente esa experiencia de Jesús que está vivo en mi corazón. Y que cuando está vivo Jesús en mi corazón, entonces yo voy a tratar a las personas amablemente. Uno a veces, cuando piensa en esto, si voy a tratar a las personas amablemente, no, mejor dicho, van a hacer conmigo lo que quieran, me van a manipular, van a pues como aprovecharse de mí si yo soy amable. Muchas veces uno como que piensa eso, pero sabe que no. Hágale ensayo y verá. Y ahí yo le reforzaría con una segunda palabra, que son palabras amables. Y allí sigue hablando Efesios de esas palabras amables. Entonces mire cómo dice hermoso. Ahí mismo en ese capítulo 4 de Efesios, pero voy a retomar el versículo 32. Mire cómo dice hermoso. Sean amables y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros, como Dios los ha perdonado en Cristo. Como hijos queridos de Dios, traten de imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo, que los amó hasta entregarse por ustedes a Dios como ofrenda y sacrificio de aroma agradable. Palabra de Dios. Entonces miren lo hermoso. Sean amables, compasivos y perdonen, nos dice la palabra. Esto es bastante difícil, o sea, decirlo es muy fácil, pero cuando vamos a la práctica yo sé que es muy difícil. Porque es que yo soy mamá y yo soy esposa y yo soy hija y hermana, y en todas esas relaciones hay dificultades.
Pero es ahí precisamente donde el Señor quiere que nosotros vivamos esa experiencia, de usar esas palabras amables, de que nosotros tengamos esa valentía, digo yo, porque es que se necesita valentía, de acercarnos al otro siempre con esa amabilidad. Miren, yo les voy a contar 2 testimonios que a mí me han llamado la atención en mi vida. Uno fue en Bogotá. Nosotros estuvimos un tiempo trabajando allá con el Minuto de Dios, como 2 años, y recuerdo que formamos también pues una comunidad, un grupo de oración donde empezamos a orar y a compartir con distintas personas nuestra experiencia de fe. Resulta de que una vez llegó a esa comunidad, pues estaban unas personas ya perseverando, llevamos como 1 año reuniéndonos, y una de esas personas llegó en unos nervios impresionantes, y entonces no habíamos empezado la oración y dijo: ay, hoy necesito que oren por mí porque me pegué un susto. Pero ¿saben la oración que tienen que hacer? Nos decía, tienen que hacer una oración de acción de gracias. Pero esperen, yo les cuento por qué. Decía, era una señora graciosísima, pues para mí nos hizo hasta reír con lo que nos estaba contando. Y había sido algo dificilísimo. Ella estaba por todo el centro de Bogotá en su carro y resulta de que en una calle por donde pasó se le atravesaron 2 motociclistas y con armas la hicieron bajar del carro y entréguenos las llaves del carro. Entonces ella dice: ¿saben qué me inspiró el Señor a mí en ese momento? Que ellos tenían mucho susto. Y yo también, decía, yo también. Pero ¿qué me inspiró? Hablarles con mucha amabilidad. Y entonces yo les dije: ay, amiguitos, miren, yo necesito tanto ese carro. Miren, es que es ese carrito, porque yo vivo de vender unos productos. Y usted sabe que las distancias aquí en Bogotá son dificilísimas. Y yo este carro apenas lo estoy empezando a pagar, ni siquiera lo tengo asegurado. Empezó a decirle, y los tipos armados: pero entréguenos las llaves. Ay, amiguitos, vea, a mí no me le roben este carro, le decía, graciosísima pues el año, a mí no me roben este carro, por favor, no me lo roben a mí, es que yo lo necesito mucho. Pues los convenció y no le robaron el carro. Imagínense. Miren, a mí me impactó eso porque palabras amables, pero tremendas palabras amables, para llegarle a una persona en una situación de 2, porque eran 2 y armados los 2, llegarle a decir esto, palabras amables.